es Biblia y es la herramienta que Dios me ha dado. Ahora nos vamos a poner en pie, mis hermanos. Vamos a buscar en su Biblia, váyase al libro de Juan, un versículo muy famoso y conocido por todo, un versículo el cual en momentos de dificultades, en momentos de problemas, en momentos de soledad, un versículo que permanece abierto en muchas camas, al borde de la cama, donde está la lámpara. Uno lo tienen en la silla, otro lo tienen en la mesa, otro lo tienen en la entrada de la puerta. Juan 3:16, versículo que utilizamos para evangelizar, usamos para que la gente pueda conocer sobre el amor de Dios, sobre las bendiciones del Señor. Pues qué precioso. Te damos gracias a ti, Señor Dios y buen Padre Todopoderoso, por este día. Gracias por esta oportunidad y este momento en el cual tú nos has llevado a que podamos cada uno de nosotros este día poder consagrarlo a ti, Padre, y poder instruirnos a través de la palabra que tú pones en nuestra vida. Ahora, en el nombre de Jesús te pedimos, Padre, que nos enseñes, nos prepares a la buena venida de nuestro Señor Jesucristo y danos un corazón entendido a tu palabra, un espíritu que hable a nuestras vidas. A ti te hemos orado en acción de gracias. Amén. Y dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Juan, capítulo 3. Leemos el versículo 16. ¿Estamos listos, hermanos? Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pues gracias, Padre. Ahora, Señor, queremos llevar este mensaje a este pueblo, Padre, que tú has escogido este día. Queremos que estas palabras queden en su corazón. Ayúdanos con tu Santo Espíritu, quien es el que conoce, quien es el que habla y quien es el que redarguye tu espíritu. Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Pueden tomar su asiento, mis hermanos. Pues hemos tenido esta oportunidad tan maravillosa. ¿Cuánto creen que es una oportunidad maravillosa? Pues Dios, en el contexto de haber creado al hombre, vio los acontecimientos que se daban sobre la faz de la tierra, y en una manera, viendo cómo los hombres se reproducían, cómo se multiplicaban, cómo crecían, se dio cuenta de que algo no estaba del todo bien. Se dio cuenta de el temperamento de la humanidad, de los hombres. Se dio cuenta de los pensamientos de los hombres. A pesar de que Él los había creado, había hecho algo dentro de todos y cada uno para que pudiéramos nosotros tener nuestro criterio propio, que nosotros pudiéramos pensar como así a la vez analizar las cosas que llegaban a nuestra vida. Ahora, nosotros le debemos todo a Dios. ¿Cuánto dicen amén? Amén. El sermón yo le he titulado, si usted sabe inglés, si no, no se preocupe, que también se lo vamos a decir en español: What God has done for us. ¿Qué Dios ha hecho por nosotros? Y es una pregunta universal. Es una pregunta en que mucha gente a veces puede manifestar, pues por mí no ha hecho nada, podrían decir algunos. Otros podrían decir, pues por mí ha hecho muy poco. Otros podrían decir, por mí lo ha hecho todo. Y hermanos, por todos ha hecho todo, hermanos. Y la palabra que ha hecho Dios, what God has done for us, nos está enseñando a nosotros algo. Nos enseña el principio de esas palabras que hemos leído en el libro de Juan 3:16. ¿Por qué? Por el pensamiento que él tenía. Él se dio cuenta que habían situaciones en la vida del hombre. Y cuando nosotros vamos a hablar de este versículo 16,
Yo lo he repartido en 4 diferentes porciones. La primera es, como dice la palabra, porque de tal manera amó Dios al mundo. En inglés, for God so loved the world. Ahí nos está enseñando la manera como Él enfocó su amor hacia la vida de todos nosotros. Entonces, estas palabras nos enseñan que como Él amó al mundo de esa manera tan especial, vio que habrían necesidades cuando dicen amén. Vio que el hombre tenía una necesidad de aire, agua, comida, y así también el ciclo natural conforme la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Váyase al libro de Génesis. ¿Por qué? Porque nos vamos a dar cuenta que todo lo que tenemos, todo lo que hay sobre la tierra, todo esto se debe gracias a ¿quién? A Jehová Dios Todopoderoso. Podemos ver que de la misma manera Él creó sobre la faz de la tierra a la gente, les dio vida, les dio aire, les dio oxígeno, les dio comida. Génesis capítulo 2, busque allí el versículo 7. Cuando lo tenga me da un amén. Gloria sea el Señor. ¿Qué dice ese versículo 7? Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. ¿Qué es lo que hizo Dios? Podemos entender, Dios tenía propósitos, y la palabra lo muestra, que formó al hombre. Y no solo lo formó, sino que también le dio ese hálito de vida, ese aliento, ese aire, ese soplo que dio sobre su nariz. Ahora, nosotros vemos todas esas necesidades que van apareciendo sobre la vida del hombre. Y cuando decimos, porque de tal manera amó Dios al mundo, lo que hizo, lo hizo por amor al mundo. Quisiera que usted se fuera, váyase al libro de Salmos, busque Salmos 104, vamos a leer del versículo 10 en adelante. Cuando lo tenga me da un amén. Gloria sea el Señor. ¿Qué dice el versículo 10? Tú eres el que envía las fuentes por los arroyos, van entre los montes, dan de beber a todas las bestias del campo, mitigan su sed, los asnos monteses, a sus orillas habitan las aves de los cielos, cantan entre las ramas. Él riega los montes desde su aposento, del fruto de sus obras se sacia la tierra. El 14 nos dice, Él hace producir el heno para las bestias y la hierba para el servicio del hombre, sacando el pan de la tierra y el vino que alegra el corazón del hombre, el aceite que hace brillar el rostro y el pan que sustenta la vida del hombre. Se llenan de savia los árboles de Jehová, los cedros del Líbano que Él plantó. Vamos un poquito más adelante, seguimos con el 17. Allí anidan las aves, en las hayas hace su casa la cigüeña, los montes altos para las cabras monteses, las peñas madrigueras para los conejos. Hizo la luna para los tiempos, el sol conoce su ocaso. Pones las tinieblas y es la noche. En ella corretean todas las bestias de la selva, los leoncillos rugen tras la presa, y para buscar de Dios su comida sale el sol, se recogen y se echan en sus cuevas, sale el hombre a su labor y a su labranza hasta la tarde. Miren, hermanos, ¿se están dando cuenta lo que ha hecho Dios? Seguimos con el versículo 24 que nos dice, cuán innumerables son tus obras, oh Jehová, hiciste todas ellas con sabiduría, la tierra está llena de tus beneficios. He aquí que el grande, anchuroso mar, en donde se mueve
seres innumerables, seres pequeños y grandes. Allí andan las aves, allí Leviatán que hiciste para que juzgase en él. Cuando la palabra habla de Leviatán, hermano, está hablando de cosas que eran inmensas, grandísimas. Podemos darnos cuenta, aún el libro de Job menciona esta palabra Leviatán, en el libro de Salmos aparecen así en varios libros, lo van a encontrar, pero esto está haciendo una referencia. En algún tiempo hicieron esa referencia a Leviatán comparándolo con un inmenso tren. Algunos lo han comparado con un animal inmenso del mar, una ballena o algo así. Más el versículo 26 nos dice, allí andan las naves, allí Leviatán que hiciste para que juzgase en él. Todos ellos esperan en ti para que les des su comida a su tiempo. Les das, recogen. Abres tu mano, se sacían de bien. ¿Qué es lo que usted ha visto? ¿Qué es lo que ha hecho Dios por nosotros? No solo nos hizo, sino que preparó tantas cosas. Preparó cosas para los animales, preparó cosas para el hombre, le dio lugares a los animales para que habitasen, le ha dado lugar a los hombres para que habitasen. Podemos ver cómo esta palabra de Dios se manifiesta. Me gustaría que fuera otro versículo allá. Váyase a Salmo 145. Busque el versículo 15 y el 16. Cuando no tenga, me da un amén. Nos dice, los ojos de todos esperan en ti, y tú les das su comida a su tiempo. Abres tu mano y colmas de bendición ¿a quién? A todo ser viviente. ¿Sobre quién están nuestros ojos? Sobre el Todopoderoso. ¿Quién es el que nos alimenta? Si la palabra de Dios en el libro del Evangelio, la cual está manifestando que los aves tienen de dónde comer, ¿cómo no nos va a dar Dios mucho más a nosotros? Pero también menciona hombres de poca fe. ¿Qué es lo que hace la referencia? ¿Será que tienen más fe los animales que nosotros? Y yo creo que no es así, pero lo que nos está enseñando que todo llega a su tiempo. Y cuando la palabra de Dios nos dice que los ojos de todos esperan en Él, todos estamos atentos cada día que viene a nuestra vida y que Dios ha hecho por nosotros. Nos damos cuenta que Él nos alimenta, nos damos cuenta de que Él nos sostiene, Él nos sustenta, Él nos ayuda a salir adelante. Y podemos ver con toda claridad cómo esta palabra se va manifestando. Váyase a Hechos 4:24. Nuevo Testamento, hermanos. Amén. ¿Lo leemos? Dice la palabra de Dios, y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Aleluya. ¿Qué hizo Dios por nosotros? Hizo el cielo. ¿Cuántos miraron el cielo el día de hoy que salieron de la casa? Mira el cielo y diga cuán inmensa la creación del Señor. ¿Cuántos se sintieron orgullosos de que cuando se levantaron se pararon nuevamente sobre la tierra que Dios ha formado para nosotros? Y vemos que en su palabra se manifiesta. Hiciste el cielo y la tierra. ¿Cuántos disfrutan los días que van al mar? ¿Por qué? Porque todo esto fue creado para que nosotros hiciéramos uso de todas y cada una de ellas. Y esta palabra nos está mostrando lo que Dios hizo por nosotros, lo que ha hecho en el mundo. Y podemos ver simple y sencillamente en unas palabras del versículo 16 de Juan, capítulo 3. Hemos manifestado esa creación del Señor. Vemos cómo Dios nos ha dado a todos ese momento que podamos respirar libre y sencilla y fácilmente. ¿No se da cuenta usted? Cada vez que usted respira, imagínese que hubiese un impuesto por respirar el aire que Dios nos ha dado. Tendríamos para pagarlo. Porque de acuerdo al tamaño, así es el impuesto. Entonces todos querrían ser chiquitos. Pero
Pero nos damos cuenta de que no hay un impuesto sobre lo que ha creado Dios. Nos dimos cuenta también cómo Él creó todos estos tipos de árboles, la tierra. ¿Para qué? ¿De qué comemos nosotros? De la tierra. ¿Por qué? Porque en la tierra se dan los frutos. Se dan los frutos de la tierra, se da el fruto de los árboles, y cada uno de ellos, ¿qué hace? Sustentan esa humanidad que Dios ha creado. Nos ha dado esa oportunidad de que podamos nosotros crecer libre y ampliamente. Y vemos cómo aún así Él nos puso ese hálito de vida, conforme leímos allá en el libro de Génesis. Nos dio esa oportunidad de que pudiéramos respirar. Por eso la palabra que hemos oído en el momento cuando dicen: todo lo que respire, alabe a Jehová. Si hemos sido creación de Él, hermanos. Váyase a Hechos 17:25, un poquito adelante donde estamos. Cuando lo tengan, me da amén, hermano. Gloria sea al Señor. Leemos el versículo. ¿Qué nos dice? Ni es honrado por manos de hombre, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Hermano, denle un abrazo al que está a su lado, díganle: gracias a Dios estoy con vida. Díganle: gracias a Dios estoy con vida. ¿Sabía usted que los muertos ya no lo pueden decir? ¿Y sabía usted que quisieran decirlo? Pero eso es lo que tiene Dios, que se maravilla sobre lo que está vivo, porque todo lo que respira alaba a Jehová. No es otra cosa, no es lo que yo pienso, no es lo que yo quiero, sino todo lo que Él ha creado. Gloria sea al Señor. Y estas palabras nos llevan a través de ese entendimiento. Más el versículo 26, ahí mismo que nos dice: y de una sangre que ha hecho todo linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. De una sangre, y me gusta lo que dice, ha hecho todo linaje. ¿Cuál es esa sangre? Diga: Adán, lo que Él creó desde el principio. Y ahí ha venido todo, de una sangre. El versículo 27, lo leemos también, nos dice: para que busquen ¿a quién? A Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Y me gusta lo que dice el versículo: no está lejos de cada uno de nosotros, porque somos morada del Espíritu Santo, hermanos. Somos templo de la casa de Dios, hermanos. Él allí está. Por eso la palabra dice: si en alguna manera palpándole, palpa el que está a su lado. Palpar significa con los dedos. ¿Se acuerda cómo lo despertaban a usted? Llegó un momento que ya ni palpando, tenían que darle una grande patada para levantarlo, ¿no? Porque usted ya roncaba, ya despertaba media colonia. Pero la palabra de Dios en su veracidad nos está enseñando. ¿Por qué? Porque quiere que nosotros aprendamos de que tenemos esa capacidad que Él nos ha dado espiritual a cada uno de nosotros. Nos ha dado algo precioso, algo maravilloso. Ese ha sido el don de Dios. Por eso cuando la palabra de Dios dice que porque de tal manera amó Dios al mundo. Y hacemos la pregunta: ¿qué Dios ha hecho por nosotros todavía? Váyase al libro de Mateo, hermanos. Busque Mateo 5:3. Cuando lo tenga, me da un amén. ¿Qué nos dice esa palabra? Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Miren lo que ha hecho el Señor. Pregúntele al que está a su lado si no le ha dado ventaja a usted. Pregúntele si no le ha bendecido a usted. ¿Cuántos se consideran pobres? Nadie. Hermano, qué rico es usted, porque tiene un Cristo rico, hermano. Bienaventurados los pobres en espíritu. Y la palabra está manifestando esa doble bendición que reciben aquellas personas.
y nos está enseñando con toda claridad el lugar que van a poseer cada uno de ellos, el reino de Dios, la casa de Dios. ¿Por qué? Porque Dios ha hecho mucho por cada uno de nosotros y seguirá haciendo mucho más todavía por nosotros, hermanos. Qué precioso es cómo se manifiesta el Señor. Y ahí vemos con toda claridad cómo la humanidad ha hecho como quiera sobre la faz de la tierra. Váyase allá al libro de Romanos. Busque Romanos 8:19. Amén. ¿Qué nos dice ese versículo? Vamos a leer del 19 hasta el 21, hermanos. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Un anhelo ardiente. Aprender a esperar lo que se consideran hijos de Dios. Mas la palabra nos dice, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Vemos los pensamientos de Dios, lo que Dios tiene preparado para más adelante. Va a haber un momento glorioso, esa venida de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios cuando lo manifestó a su Hijo. ¿Qué hizo Dios? ¿Cuántos de nosotros entregaríamos a nuestro Hijo para sacrificio? Dios vio en su Hijo una oportunidad de salvación para el mundo que Él había creado. Y hermanos, no todos son salvos. Porque usted se da cuenta cuando sale ahí a evangelizar. Mucha gente quiere seguir en sus pensamientos. Yo estoy bien como estoy. Yo no quiero saber de Dios. Yo voy a no sé dónde. Tengo que trabajar. Tengo que esto, tengo lo otro, tengo no sé qué. Pero de Jesucristo no quieren saber nada. Pero la palabra de Dios, cuando nosotros la leemos, nos damos cuenta que esa pregunta que muchos se hacen, que Dios ha hecho por nosotros. Y ese versículo cuando empieza, que porque de tal manera amó Dios al mundo, por eso hizo mucho, por amor. Madres, ¿cuántas hay? ¿Ama usted a sus hijos? Pues Dios lo amó mucho más que el suyo. ¿Sabe por qué? Porque usted no ha tenido que hacer con sus hijos o con su hijo lo que Dios tuvo que hacer con el suyo. Y la palabra de Dios, en el contexto, vemos la manifestación gloriosa y victoriosa de un hombre que viene al mundo, un hombre que viene a exponer su vida, un hombre que viene a dar unas charlas, a preparar discípulos, a preparar gente, a mostrarle los milagros, a mostrarle las cosas que Dios tenía preparadas para la humanidad, y aún así no le creyeron. Un hombre que desde un principio fue llamado el Mesías, aún así no le creyeron. Y ese Mesías se hizo hombre y vino a la tierra, y aún así no le creyeron, hermanos. Y podemos ver lo que Dios estaba haciendo, y todo lo estaba haciendo para que nosotros tuviésemos a alguien que nos instruyera, que nos enseñara, que nos preparara para el camino glorioso y victorioso en Cristo Jesús, hermanos. Y aún así no le creyeron. Y ese hombre estuvo sobre la faz de la tierra predicando y llevando los mensajes de adoración, los mensajes conforme a la divinidad de su Padre, y aún así no le creyeron, hermanos. Y ese hombre murió por nosotros, y aún así todavía no le creen, hermanos.
¿Cuántos entienden lo que les estoy hablando? ¿Qué sucedió después de la muerte de Jesús? ¿Quiénes corrieron a su tumba? ¿Corrieron porque tenían duda o corrieron porque habían entendido lo que le había dicho? Que al tercer día regresaría, se levantaría, viviría nuevamente. Las dos Marías salieron corriendo y fueron a ver y encontraron el lugar vacío que hizo Dios por nosotros. ¿Será que estaba manifestando la veracidad y la confirmación de lo que Dios estaba haciendo a través de su Hijo Jesucristo al darle vida nuevamente? ¿Qué hizo Dios por nosotros? Estas dos mujeres corrieron a ver a la tumba y no estaba. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que un ángel del Señor las atendió. Y les digo, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Cuando dicen amén. Así estamos muchos de nosotros. Estamos queriendo buscar en otro lugar lo que vive en nosotros, hermanos. Busque a Dios dentro de usted. No es una iglesia, no es otra iglesia, es usted. Búsquelo y convénzase de que Él vive en usted. Entienda la palabra de Dios. Por eso el ángel le dijo, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Qué hizo Dios por nosotros? Hasta el ángel envió a hablarle a estas mujeres. Mira, ellas no han entendido que mi palabra se va a cumplir. La tierra pasará y los cielos, pero la palabra de Dios no pasará, hermanos. Porque esa palabra es viva y eficaz y más cortante que una espada de dos filos que penetra el alma hasta partir los tuétanos y discierne las intenciones del corazón. Amén. Esa es la palabra de Dios, hermanos. ¿Qué hizo Dios por nosotros? Y esas palabras lo podemos ver a un camino a Emaús. Los discípulos se le aparecen en medio a ellos. Y ellos sorprendidos. Y todavía reunidos estaban hablando cuando le dieron a este incrédulo de Tomás que habían visto al Señor. ¿Y cómo va a ser que hemos visto al Señor? Hasta que yo no lo vea y lo palpe y le toque sus llagas y la herida que le hice. ¿Qué hizo Dios por nosotros? ¿Sabe qué? Lo envió delante de este hombre llamado Tomás también. En una de esas reuniones se aparece el Señor en medio de ellos sin entrar por la puerta. ¿Y cómo hiciste eso? Que no me reconocen. Y la Biblia dice que todavía le dieron comida porque tenía hambre. Y él lo había pedido para que se dieran cuenta que había venido como hombre otra vez. Y comió. Y les hizo ver que ahí estaba conforme todo lo que le había dicho. Hermano, todavía estamos preguntando qué ha hecho Dios por nosotros. Se ha hecho mucho. Y este hombre, apareciéndole a todos ellos, los que lo habían conocido, se dieron cuenta que ese verdaderamente era el Hijo de Dios. Cuando lo crucificaron, se dieron cuenta que se cierran los cielos y empiezan las nubes y se oscurece todo y empiezan terremotos. Verdaderamente ese era el Hijo de Dios. ¿Qué va a esperar usted para darse cuenta que ha hecho Dios por usted? Si todos los días está haciendo algo que usted no lo ha entendido, todos los días te está diciendo cambia, te está diciendo tú lo puedes hacer mejor, te está diciendo tú no eres lo que tú eres por lo que tú crees que eres, sino que tú vas a hacer lo que yo quiero que tú seas por lo que yo sé que tú eres. ¿Qué ha hecho Dios por nosotros? Y nos damos cuenta cómo estas mujeres antes de su muerte como que sentían que algo había en este hombre y ellas podían ver su poder. Todos y cada uno de aquellos que él le hizo los milagros se dieron cuenta de que era una situación que ningún hombre sobre la faz de la tierra pudo haber manifestado en sus vidas. ¿Qué ha hecho Dios por nosotros? Ahora vamos con usted también y conmigo. ¿Qué ha hecho por mí? ¿Qué ha hecho por usted? Si gracias al Todopoderoso usted está sentado hoy en la casa de Dios, gracias al Todopoderoso yo le estoy predicando a usted para que usted entienda que Él está haciendo todos los días algo por cada uno de nosotros. ¿Qué ha hecho Dios por su familia? Si Él es el que mantiene la familia junta. El libro de Génesis lo manifiesta en su capítulo 3:15.
para que podamos entender que heriré a la serpiente en la cabeza. ¿Qué es lo que está haciendo? Unir a la familia. Y la palabra de Dios lo está enseñando con toda sabiduría. ¿Qué ha hecho Dios por nosotros? Dios me ha cambiado mi temperamento. Después de haber sido, hermano, usted no está viendo lo que era yo. Usted está viendo lo que Dios ha hecho en mí. Porque después de haber sido un hombre que peleaba casi todos los días, 4 o 5 veces, hoy no sé ni qué es pelear, hermano. Si ni discutir quiero. Y gracias que en los tiempos que yo peleaba no sacaban pistolas, porque a saber con qué metralladora no andaría yo. Solo ponga a saber. Ahora no me mira a mí, hoy mírese usted. Hermanas, ¿no cree que es mucho lo que Dios ha hecho con cambiar su temperamento? ¿No cree que es mucho lo que Dios ha hecho con sacarla de donde usted estaba, más bien dicho? Hoy yo veo las hermanas, miren, se visten decentes. No digo el amén, porque no está muy contenta usted. Usted se contenta porque la rajadura mientras más arriba la tenía, más feliz andaba. La falda bien cortita ahí, moviendo la cola por todos lados. No, Dios le ha cambiado, le ha hecho una persona respetuosa, una persona que la respeta, una persona digna de mirar. Dios le ha hecho a usted una mujer que vale la pena gracias a su Hijo Jesucristo. Dios le ha dado la oportunidad a usted de que usted sea una mujer que hoy pueda llevar su hogar a salir adelante. ¿Qué ha hecho Dios por nosotros? Si todos los días está haciendo algo, hermanos. Miren, más bien parece un poema y no un sermón. Porque si nosotros nos sentáramos a meditar y a pensar todo lo que Dios está haciendo cada día por nuestra vida, nos damos cuenta que por más que trabajemos en nuestra iglesia o donde estemos, no le podemos pagar. ¿Saben por qué? Porque el precio lo pagó su Hijo Jesucristo. ¿Cómo lo pagó? Por eso esta palabra tan importante, porque de tal manera amó Dios al mundo. Todo el amor de su Hijo, Él lo manifestó en Él. ¿Para qué? Para que el mundo fuese diferente, para que el mundo gozara de las bienaventuranzas que el Señor ha hecho sobre la tierra. ¿Qué sucedió con el pueblo de Dios en el Éxodo? ¿Qué comían? Maná. Hoy, ¿qué comemos nosotros? Porque desde el momento que Dios le dio la bendición al pueblo a través de este hombre llamado Josué, de pasar a la tierra prometida, una vez llegaron ellos a ese lugar, se cortó la producción de maná y la tierra empezó nuevamente a dar sus frutos. Y el hombre, desde ese entonces hasta el sol de hoy, sigue comiendo de los frutos de la tierra. El arroz, los frijoles, los animales, todos se alimentan de la tierra. Y nosotros también nos alimentamos de los animales, nos alimentamos de la grama, nos alimentamos del bosque, nos alimentamos de los árboles, de todo lo que encontramos. Si aquí hay unos hermanos que son buenos, coman una flor, ¿cómo se llama? Una flor blanca que es ácida. El florisotes comen. El flor de usted todo se come. Por eso me cuido, porque no vaya a ser que una vez también lo comen a uno. Ay, es que me equivoqué. Pero la verdad es que estaba rico el pastor, suavecita la carne. Solo ponga a saber. Y estas palabras, con estas manifestaciones, what God has done for us. ¿Qué ha hecho Dios por mí? ¿Qué ha hecho Dios por usted? ¿Qué ha hecho Dios por todos nosotros? Y cuando estas palabras, con toda sabiduría, dice, porque de tal manera, y esto nos está enseñando a nosotros una veracidad grande, que la manera de Dios era tan grande como Él se sentía, que Él, no, me tengo que hacer algo por esta gente. Y estas palabras, que son las que muchos de nosotros a veces nos preguntamos, ¿qué ha hecho Dios por mí?
Pregúntele al que está a su lado, ¿qué ha hecho Dios por usted? Y dígale unas cosas de lo que Dios ha hecho por usted. Ahí usted le contesta. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios en ese contexto nos está llevando a que nosotros podamos meditar y darnos cuenta de que Él siempre y en todo momento ha tenido una buena intención, porque de tal manera, y eso nos está enseñando lo que Él tenía en su mente, y la palabra nos está ayudando a que podamos entender que Dios muestra su amor a nosotros enviando ¿a quién? A su único, porque dice la palabra, su beloved son, su único, su begotten son, el que Él tenía, el que Él quería, y lo envía aquí a la tierra. ¿Para qué? Para que aprendiéramos, hermanos, que no hay camino al Padre sino por medio de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Y Él lo envió. ¿Por qué? Porque Él era el Padre Todopoderoso y quería darle una oportunidad a todos, que no muriésemos así nada más, sino que tuviéramos una oportunidad de vida, una oportunidad de gozo. ¿Cuántos se sonrieron esta mañana? Es una sonrisa al que está a su lado. Ya el hermano va a decir, no, me lave los dientes, hermano, ahí se le ve el friolito. Pero no, cuando usted se sonríe, usted está mostrando lo agradecido que está con su vida. Miren, qué difícil, hermanos y hermanas, que no saben lo que es estar agradecido con su vida. No entienden qué es estar agradecido por lo que Dios hizo desde un principio cuando envió a su Hijo. Porque de tal manera significa por el amor que nos tenía, por el amor que nos tiene y por todo lo que Él había visto, el acontecimiento del temperamento del hombre, había visto el acontecimiento de la actuación del hombre, porque no solo tenemos el temperamento, sino que actuamos conforme a nuestro temperamento. Y Él se dijo, no. Si yo los dejo, todos se pierden, todos. Pero si viene mi Hijo, hay una oportunidad que se salve una gran mayoría, hermanos. ¿Saben quiénes somos esa mayoría? Todos los que recibimos a Cristo Jesús como su único y suficiente Salvador personal. Hermanos, el que tiene oídos para oír, que oiga. Por eso digo, gloria a Dios en la altura y paz a todos aquellos que se gozan de la Escritura. Pues te doy gracias a ti, Señor, Dios y buen Padre Todopoderoso, por estas palabras. Gracias por estas oportunidades que nos das cada día, Señor, de poder acercarnos a ti y de poder entender el contexto de lo que tú estás haciendo en nuestra vida. Pues en Cristo Jesús hemos orado. Gracias a Dios y buen Padre Todopoderoso. Amén y amén. Pues... El predicador ha terminado su mensaje. Quisiera tener la seguridad que al morir irá al cielo. Invóquele de esta manera: Señor Jesús, te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Ahora ha nacido de nuevo a la familia de Dios. Le invitamos a que se congregue con nosotros. Tabernáculo Bíblico Bautista, Amigos de Israel.